La misa empieza por el confiteor. Son las oraciones al pie del altar y el Salmo Judicame Deus, Salmo 42, y luego la petición de perdón por parte del sacerdote, que es el sacrificador, al que absuelve el pueblo a través de la persona del acólito, aunque sea un niño de 5 años, y le responde a su confesión pública de sus pecados, poniendo por intercesores a la bienaventurada Virgen María, a San Miguel Arcángel, a San Juan Bautista, a los santos, et vobis fratres, y a vosotros, hermanos. Y esos hermanos después le absuelven a modo de deprecación, a modo de oración intercesora, haciendo uso de su sacerdocio real. Misereatur tui, omnipotens Deus, et dimissis peccatis tuis, perducat te ad vitam aeternam. Bueno, después pide perdón el pueblo y el sacerdote también le absuelve. No tiene el valor de una absolución del sacramento de la penitencia. Tiene el valor de un sacramental, o sea, una bendición de la Iglesia que dispone al alma y que le puede alcanzar, si el alma está bien dispuesta, el perdón de los pecados veniales, porque una de las 9 cosas por las que se perdonan es por la bendición del sacerdote. Y después por golpes de pecho, por agua bendita y por el mismo hecho de comulgar, si se comulga bien. Bueno, pues eso que se hace al principio de la misa se puede, atención, se puede reproducir nuevamente dentro de la misa, ya casi al final, al momento de la comunión. ¿Por qué digo se puede? Porque no figuraba en el misal de San Pío V, porque se hacía en unos lugares sí, en otros no, y entonces Juan XXIII, en el año 1962, lo fija y dice: introduzcamos este rito dentro de la misa. Pero como no está reconocido como tal, porque la comunión no siempre se recibía dentro de la misa, más bien era más frecuente recibirla sin misa, pues hay muchos sitios en los que no se hace el confiteor. Se va a comulgar dentro de la misa, el sacerdote solo muestra Ecce Agnus Dei, los fieles responden Domine non sunt dignus y basta. Pero no ha precedido el confiteor porque ya había sido dicho al inicio de la misa. Está mal hecho, no está ni bien hecho ni mal. Cada uno puede hacer lo que quiera. A mí personalmente me gusta porque me parece que es algo pedagógico y que psicológica, espiritualmente, es un aldabonazo para el alma, justo cuando se va a comulgar, repetir el confiteor. Ahora bien, si se hace fuera de la misa la comunión, siempre tiene que decirse el confiteor. He hecho esta explicación porque me voy a referir a algo que sucedió en la enfermería del Carmelo de Lisieux el 12 de agosto de 1897, cuando a Teresita le faltaba 1 mes y medio para morir, cuando se le estaban espaciando cada vez más las comuniones, porque era todo un aparato entrar el capellán a dar la comunión y le tenían que acompañar algunas hermanas con los velos echados, por supuesto, y con luces alumbrando y rezando el confiteor, que es lo que se reza cuando se lleva el viático, y tocando la campanita. Esto de ahora, estas facilidades y que todo el mundo más o menos toca el Santísimo y se lleva la comunión, las prioras, eso ni pensarlo, claro. Y entonces ella primero era todo ese aparato y tampoco era tan fácil y habría que abrir muchas puertas y muchos cerrojos, pero luego además el riesgo siempre de una hemoptisis hacía un poco temeroso el hecho de comulgarla con frecuencia.
De manera que, como sabemos, la última comunión de su vida, que por cierto ofreció por aquel famoso sacerdote carmelita apóstata, el padre Jacinto Loisson, fue el 19 de agosto. Y desde ahí no comulgó más, 40 días o 41, hasta que murió. No comulgó más. Pero antes de ese día 19 había comulgado hacía una semana, el día 12 de agosto. Y, como sabemos, las hermanas que estaban en torno a su lecho, sobre todo Paulina y Celina, tomaban nota de todo lo que decía Sor Teresa. Y este día 12 de agosto, dicen, comulgó. Y lo primero que dijo después de comulgar fue: adiós, hermanas queridas, parto para un largo viaje. Después, al cabo de un rato, cuando podía hablar y reponerse un poco, porque todas estas palabras pensemos que eran entre accesos terribles de apnea, de asfixia, porque pues acabó no teniendo ni medio pulmón y los trozos de esos pulmones iban en el mismo vómito de sangre con los que se asfixiaba, y fue una agonía terrible, como sabemos, que duró casi más de un mes, pero empezó meses antes a sentirse así. Por eso los últimos días fueron casi irresistibles, y por eso ella, agotada, mira a la Madre Priora, y es una pregunta lacerante esta, cuando le dice: pero es todavía la agonía, no llega a la muerte, que tiene que padecer un moribundo para decir esto, pero es todavía la agonía, no va a acabar. Y le dice la Madre Gonzaga: sí, hija, es la agonía, pero Jesús aún quiere prolongarla por algunas horas. Y ella, que no podía más, dice: oh, entonces no quisiera sufrir por menos tiempo. Y entonces ese mismo día 12 de agosto que había comulgado, pues tiene delante, allí prendidas de las cortinas de su cama, algunas reliquias y estampas, la de su querido mártir Teófano Benard y la de l'abbé Bellier, que era un seminarista y había tenido que ir a hacer el servicio militar. Y ella, como una mamá preocupada porque su hijo pueda recibir influencias negativas o pueda tener malas compañías o se pueda disipar un poco, estaba mirándole así, vestido de soldado en la fotografía, y dijo: a ese soldado de aire tan marcial, yo le doy consejos como a una niña, le señalo el camino del amor y la confianza. Bueno, pues después de largos ratos de silencio, como digo, porque al no poder respirar no podría casi hablar, dice: qué grande es la nueva gracia que recibí esta mañana cuando el sacerdote comenzó a rezar el Confiteor antes de darme la comunión, y todas las hermanas lo continuaron. Veía yo a Jesús a punto de entregarse a mí, y aquella confesión me parecía una humillación absolutamente necesaria. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, ante la bienaventurada Virgen María y ante todos los santos, que he pecado mucho. Sí, me decía en mi interior, hacen bien en pedir perdón por mí en este momento a Dios y a todos los santos. Al igual que el publicano, yo me sentía una gran pecadora y Dios me parecía tan misericordioso.
Era enormemente conmovedor dirigirse a toda la corte celestial para obtener por su intercesión el perdón de Dios. Fíjense hasta qué punto está profundizando esta niña en la importancia, la absoluta necesidad, mejor dicho, de la contrición para comulgar. ¿Por qué? Por lo que dice el Salmo 50. Cor contritum et humiliatum Deus non despiches. Tú no despreciarás, Señor, un corazón dolido, un corazón machacado y pulverizado. Eso significa contrito. La contrición es machacar algo. Pues tú no despreciarás un corazón humilde que se duele de verse tan pobre. ¿Hasta qué punto es necesario? Qué distinto despachar al principio de la misa con 2 palabras, bueno, si se hace bien y se hace con sentido y se hace interiorizando, con 3 Kyries, corre que te corre, y ya está. Y no se dice ni el Confiteor, porque muchísimos sacerdotes en la misa nueva van a las fórmulas breves. Por ejemplo, usan siempre la plegaria segunda, que fue compuesta por unos liturgistas, sí, basándose un poco en la de San Hipólito, pero compuesta en los años del posconcilio. El canon romano es siempre venerable y es todo un torbellino de oración secular que se remonta al tiempo de los apóstoles y que se fija en el siglo V con San Gregorio, tal cual lo tenemos hoy, 1500 años, y que no ha sido compuesto en ninguna oficina, ni delante de una máquina de escribir o un ordenador, sino que viene de toda una tradición venerabilísima. Pues lo mismo el Confiteor. Y el Confiteor también se ha recortado ahora. Porque yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, y la Virgen y los ángeles y los santos, que se enumeran en el Confiteor tradicional en la primera y en la segunda parte. Y se hace antes de subir al altar, como protestando ante el pueblo, el sacerdote, su propia indignidad. Yo soy indigno totalmente de ascender al altar. Por eso el altar está un poco, siempre tiene que estar más elevado, se llama el plano. El plano quiere decir un escalón que puede ser de madera o de obra, el plano. Y no digamos nada si se asciende desde abajo de los escalones. Es como un acceso progresivo que requiere de esa purificación. Bueno, pues cuando llega a la comunión, otra vez. Santa Teresita penetra el sentido de esto y decía, aquella confesión me parecía una humillación absolutamente necesaria. ¿Y cuándo estimamos el valor, la necesidad de esta confesión de los pecados? O sea, de esta petición de perdón a Dios. Cuando tenemos una cierta flexibilidad que se va connaturalizando en nosotros para pedir perdón también a los demás. Mire, la palabra perdón es muy necesaria. No basta decir, bueno, luego ya estuve como si no pasó nada, o luego tuve un detalle, luego le hice un servicio, que es como muchas veces queremos expresar el perdón para no pronunciar la palabra perdón. Y hay que pronunciarla. ¿Por qué? Porque es una humillación absolutamente necesaria. Y si no me humillo ante los demás, las humillaciones que hago ante Dios son una farsa. Entonces hay que pedirse perdón. Hay determinados temperamentos o determinadas culturas que tienen como una especie de alergia inconsciente, como una cierta imposibilidad de decir la palabra. Y esto hay que desterrarlo.
una humillación absolutamente necesaria, la llama Teresita. Hacen bien, me decía yo en mi interior, en pedir perdón por mí en este momento, a Dios y a todos los santos. Ella se sentía como el publicano, se sentía una gran pecadora sin serlo, pero es que psicológicamente esa insistencia en pedir perdón, en inclinarse profundamente, en darse golpes de pecho, siempre que no sea una teatralización farisaica, como digo, siempre que luego entre nosotros nos pidamos perdón, eso hace que se nos imponga a nuestra psicología nuestra miseria, el confiteor. Y Dios me parecía tan misericordioso. Y además se conmovía llamando en su favor a toda la corte celestial. Poco me faltó para llorar, escuchando a sus hermanas decir el confiteor. Por ella, poco me faltó para llorar. Y cuando la sagrada hostia se posó sobre mis labios, me sentí profundamente emocionada. Qué magnífico haber experimentado aquello en el confiteor. Creo que se debió a la situación actual de mi espíritu. Me siento tan miserable. Mi confianza no ha disminuido, al contrario. Y miserable no es la palabra exacta, pues soy rica en todos los tesoros divinos. Pero precisamente por eso me humillo más. Cuando pienso en todas las gracias que Dios me ha concedido, tengo que contenerme para no derramar incesantes lágrimas de gratitud. Creo que las lágrimas que derramé esta mañana eran lágrimas de contrición perfecta. Y qué difícil es producir una misma esa clase de sentimientos. Es el Espíritu Santo quien los da, Él que sopla donde quiere. No he leído nunca en nadie, ni en ningún estudio litúrgico, ni en ninguna explicación de la misa, ni en libros que tengo muy interesantes y muy profundos de teología litúrgica, una explicación así del confiteor, de la importancia de reconocer el pecado, del gozo de sentir la propia miseria y en ella la misericordia de Dios, de la ilusión de saber que está intercediendo por mí toda la corte celestial y toda mi comunidad de la tierra. El confiteor entonces surgen lágrimas de gratitud, de emoción religiosa muy profunda y muy sincera, cuando la sagrada hostia se posa sobre los labios. Cuando la hostia se posó sobre mis labios, me faltó poco para llorar. Me sentí profundamente emocionada. ¡Qué maravilla haber experimentado aquello en el confiteor! Me siento miserable, pero en realidad no estoy así, porque soy rica en todos los tesoros. Pero precisamente por eso me humillo más, porque yo no los merecía y me han sido dados esos tesoros. Y dice ella, cuando queremos producir en nosotros una contrición perfecta, que nos limpie de todos los pecados, no es posible con nuestras fuerzas, tiene que darlo el Espíritu Santo. Y a mí me lo dio a través del confiteor. En ese mismo día 12 de agosto, en la enfermería del Carmen de Lisieux, pues sus hermanas empiezan a hablarle y le reprochan un poco que cuando ellas, meses atrás, al verla ya malita, fíjense qué modelo de religiosa, le insistían sus hermanas en que se cuidase, que no se levantase a la misma hora de la comunidad, que no fuese a maitines. Y le dijeron, claro, les daba pena ver que se les moría a chorros, que se le iba de entre las manos.
Y pensaban ingenuas de ellas que si se hubiera cuidado, que es lo que piensan las monjas que entran en el convento a no morirse, que son muchísimas. Por eso lo dice la Santa Madre en el Camino de Perfección. No parece, sino que entran en el convento a no morirse, y así estamos. Que me duele, que me lleven, que me traigan, que me miren, que me den un alivio y que me den. Entran en el convento a no morirse, a cuidar de su importantísima salud. Pues las santas no entraban a eso. Nunca les dolía nada, se morían y ya está. Y entonces les dijo Teresita cuando le reprochaban aquello: vosotras no me comprendíais cuando yo insistía en hacerlo. Pero yo seguía comportándome así, seguía yendo a todo, porque veía que vosotras queríais influenciar a nuestra madre. Yo quería decir a nuestra madre toda la verdad, a fin de que ella decidiera libremente. Os aseguro que si ella me hubiese pedido por propia iniciativa de la priora, no de la monja, si ella me hubiera pedido por propia iniciativa, incluso no ir a misa ni a comulgar, yo habría obedecido con gran docilidad. Una religiosa perfecta. Lo primero es la obediencia. No es ni mi propia salud ni mi propio gusto. Tampoco, si me dice la priora que no, que me reserve, que descanse, que no vaya, y yo me empecino, no, porque yo tengo que ir, No, obedece, no diciendo nada. Ya, si es grave el mal, él mismo se queja. Bueno, pues después tuvo ese día otros dichos a sus hermanas, en fin. Pero voy a terminar con esto, refiriéndonos, como hemos hecho algunas veces, a la poca frecuencia con que se comulgaba entonces. Dice uno de los testimonios sobre ella, de Sor María del Sagrado Corazón, su hermana, que el gran sufrimiento de Teresita en el Carmelo fue el no poder comulgar todos los días. Y como era tan libre, y era la única o de las pocas que no adulaba a la priora ni se quería ganar su voluntad ni estaba detrás de ella, pero era la única que verdaderamente le era fiel. Y un poco antes de su muerte, se atrevió tan lindamente a decirle a la Madre María de Gonzaga: Madre, vuestra reverencia tiene miedo a la comunión diaria y por eso no comulgamos diariamente. Pero le voy a decir una cosa: cuando yo esté en el cielo, pienso hacerla cambiar de opinión. Y había pasado poco tiempo de su muerte y entonces empezó el capellán, no sé movido por qué, a tomar la iniciativa de darles la comunión todos los días. Y resultó que la Madre María de Gonzaga, que era una mujer rigorista de pensamiento y de espiritualidad, pues no solo no frenó al capellán, sino que se dedicó a decir que se sentía muy feliz y que qué bien de comulgar todos los días. O sea, que había hecho ese milagro, entre otros, que hizo muchos, cuando llegó al cielo la santita. Y, en fin, con estas reflexiones terminamos las que venimos haciendo acerca, y podrían haber sido muchas más, de Santa Teresita y la Sagrada Comunión, para que la intercesión de ella con la de la Virgen, nuestra Madre, nos enseñen a recibir cada día, como nosotros sí tenemos la dicha de hacerlo, a nuestro Jesús, con el amor, no solo afectivo, sino efectivo, traducido en virtudes y en caridad fraterna, y en la palabra perdón y Dios se lo pague, que recibamos así
a nuestro Jesús, con el amor con que Él tiene derecho a esperarlo de nosotros.